Relatos Paranormales Oficial. Hubo una historia que mi abuelo me platicó. La verdad es algo increíble, pero él me decía que todo lo que pasó fue realidad. Y fue más o menos así como me lo dijo. Cuando tenía 22 años vivía en un pueblo cerca de Soledad de Doblado, en el estado de Veracruz. Era un pueblo alejado de la ciudad. Para en ese entonces se vivía en la pobreza, pero éramos felices. Mi padre tenía 2 toros, los cuales rentaba para trabajar las tierras de los vecinos. Eran enormes y muy bien entrenados. Solo que ya mi padre estaba cansado y de una edad avanzada. Yo era joven, fuerte, y tenía cierto apego a esos animales, ya que los crié desde que eran becerros, y parecía que me entendían. La verdad era muy feliz con ese trabajo y mis animales. Siempre fui un hijo obediente. Antes se respetaba mucho a los padres y a las personas mayores. Un día mi padre me dijo: «Hijo, el sábado tienes que ir a la casa de don Jeremías Moreno. Son hectáreas que tienes que trabajar. Ya sabes, no fuerzas a los animales, llévalos al paso, no los hagas trabajar de más». «Sí, papá, pero sabes que está retirado y tengo que salir desde el viernes por la tardecita para llegar temprano y aprovechar la mañana y así trabajar con calma. Así me demore 2 o 3 días». «Sí, hijo, mira, tú sabes que ya mis pies me duelen y te acompañaría de no ser así». Yo le contesté a mi papá: «No se preocupe, yo iré solo, ya no soy un niño y usted sabe que cuidaré bien de las bestias. Además, ya no quiero que trabaje en lo ajeno, por eso tiene su tierra. Es 1 hectárea, pero es suya y nadie lo apresura». Mi padre me miró de una forma linda, llena de amor y orgullo. Me abrazó y me dijo que estaba muy feliz conmigo. Fue ahí que mi abuelo interrumpió la historia, se llevó la mano a los ojos y se limpió una lágrima para luego argumentar: «Eso es algo que llevo en el corazón, hijo». Después me sonrió y siguió contándome: «Verás, ese viernes salí a las 5 de la tarde de la casa. Los toros, a pesar que eran pesados, caminaban rápido, aunque claro, eso depende de cómo los tengas trabajados. Cerca de las 10 de la noche fue que llegué a la casa de don Jeremías. El señor vivía con su esposa, quien lamentablemente ya había fallecido, y sus hijos lo habían abandonado por su forma de ser. La gente lo conocía por tacaño, gruñón, y en especial porque supuestamente tenía dinero, por un pacto que hizo con el diablo. La verdad, a mí eso no me daba miedo. Yo no creía en lo que no se puede ver y tocar, aunque sí creía en Dios. Cuando llegué con los toros salió don Jeremías de su casa, con un gran bote de vidrio lleno de petróleo, con su mecha bien encendida, alumbrando una pequeña porción de la entrada a su casa. «Muchacho, llegas temprano. Anda, lleva a los animales atrás. Ahí hay forraje y agua. Haz que descansen. Mañana tendrán un día bastante agotador». Yo le contesté: «Buenas noches, don Jeremías. Sí, muchas gracias. Mira, también llévate este quinqué. En ese lugar hay una camita en donde te vas a quedar. En cuanto a la cena, no tengo que darte. Ya mañana a ver si tenemos suerte y ponen las gallinas para desayunar». «No se preocupe, señor, yo traje provisiones». «Bueno, espero no vayas de chismoso con tu papá a decirle que no te di de comer. Ni tampoco quiero que le digas nada de lo que aquí ocurre. Los hombres chismosos no son de mi agrado. ¿Quedamos?» «No se preocupe, señor, yo no hago eso». «Bueno, ya a dormir. Mañana quiero que te esfuerces mucho, no te quiero aquí muchos días, no confío en nadie». La forma en que me miró antes de meterse a su casa me dio un poco de temor. Pensé que ese tipo tenía un comportamiento raro. Esa noche dormí bien, aunque pensando que no estaría muy feliz con ese señor a mi lado todo el santo día. Eran las 4 de la mañana cuando desperté. Era como si tuviera un reloj interno que me despertaba a esa hora. Así que me levanté de la cama y fui por mis animales. Tenía que empezar temprano para ganarle al sol y no me afectara tanto el calor.
Al salir del terreno, observé que don Jeremías se encontraba sentado en una mecedora. No sé si estaba dormido, pero eso sí, se hallaba muy quieto. No lo saludé, solo continué mi camino para llegar a los terrenos que debía arar. Cuando eran las 10:30 de la mañana, ya tenía trabajada 1,5 hectáreas, así que era momento de descansar a los animales y, por supuesto, yo comer algo. Tenía que ir al pueblo a buscar comida, ya que don Jeremías no fue a verme para dejarme un taco. Miré a mis animales y sentí vergüenza al verlos tan sudados y cansados. Esta vez los presioné mucho, como nunca lo había hecho, pero es que necesitaba terminar lo más rápido posible. No deseaba pasar más tiempo en esa casa. Con 2 hectáreas que haga al día, creo será suficiente y terminaré a buen tiempo, evitando el sol del mediodía, que es el más intenso. Sin más desmonté a los animales, los dejé en la sombra con mucha agua y me fui al pueblo. Llegué a una casa donde sabía que vendían comida. Hola, buen día. Desde adentro me saludó la voz de una mujer. Entre por favor, ahora lo atiendo. Ingresé y me senté en una silla junto a la mesa. Salió una señora de unos 50 años, regalándome una sonrisa. Buenos días, joven. Disculpe, me agarró ocupada. Dígame, ¿qué va a comer? Le ordené huevos con jamón y un café bien caliente. La señora lo cocinó muy rápido, por lo que a los pocos minutos ya me encontraba desayunando. Aquella señora de pronto rompió el silencio, haciéndome una pregunta. Oiga, joven, ¿usted le está trabajando a don Jeremías? La miré un poco extrañado y le contesté. Sí, señora, le estoy arando los terrenos que tiene al fondo. Son buenas tierras que tiene este señor. Yo creo que voy a estar 2 días más aquí, y voy a necesitar de su ayuda para que me dé de comer. Espero no se moleste si vengo por la noche a cenar. Sí, joven, no hay problema. Usted venga. Nada más no llegue muy tarde, por favor, porque yo estoy acostumbrada a acostarme temprano, más tardar a las 10. Entonces lo espero a las 8. Seguí comiendo. La señora fue y se sentó cerca de la puerta, pero yo sentí que me miraba insistentemente. Y de nuevo le hice una pregunta. ¿Pasa algo, señora? ¿Le preocupa algo? ¿Le puedo ser de ayuda? No, joven, disculpe. Sé que me quedo mirando y no debe ser así, pero mire, le diré por qué lo hago. No sé si usted sepa esto de don Jeremías. Al morir su esposa, sus hijos lo abandonaron por ser una persona creyente al demonio. Se sabe que por las noches el señor hace ritos satánicos, además de ser una persona muy fea de carácter y muy avaro. Las personas la verdad muy poco van para allá. Ya ve que tiene su casa a la salida del pueblo y él no viene de este lado. Siempre pide su mandado o lo que tiene que comer con un muchacho, quien recoge el dinero afuera de su puerta, junto con una nota de las cosas que necesita. Este muchacho compra y luego regresa, dejando el mandado en la puerta para luego marcharse. Aunque claro, toma el dinero que don Jeremías le deja ahí, pero a él no lo ve para nada. Usted ya lo vio. En silencio me quedé mirando a la señora y después le respondí. Pues mire, en sí la verdad no lo veo o no lo vi todo el día. Yo me dediqué a trabajar las tierras y ya no regresé a la casa. Solo cuando llegué ayer en compañía de mis animales, platicamos un momento y eso fue todo. Yo no lo he visto de nuevo y ahora que termine de comer, tengo que regresar a seguir trabajando. Como le digo, voy a llegar como a las 8:30 de la noche para que me dé algo de cenar. Con esas últimas palabras di por terminada la conversación. Me levanté y le pagué. Ya no dije nada, solo que antes de salir me comentó algo que me dejó pensando todo el camino. Ten mucho cuidado, no sea que te haga algo malo. Cuando llegué con los animales, ya había aminorado el calor y el sol, así que volví a darle al trabajo. Finalmente terminamos la 2ª hectárea y dejé a los animales sueltos para que descansaran, en lo que me apresuré para ir a cenar. Buenas noches, señora, ya llegué, ¿me podría atender? Buenas noches, joven, pase por favor, ahora lo atiendo. No me había percatado que había una persona sentada en una esquina, ya que en ese tiempo no había electricidad,
solo quinqués de petróleo, los cuales daban cierta luz, pero no la suficiente como hoy en día. «Buenas noches, joven». Me tomó por sorpresa una voz que hasta salté de la silla. «Disculpe, joven, no fue mi intención asustarlo. Soy el esposo de doña Juana, la que le vende comida». Me levanté y saludé de mano a ese señor. «Hola, señor, mucho gusto. Soy Mario Gutiérrez y estoy trabajando con don Jeremías». «Mucho gusto, Mario. Yo soy Marcos Velázquez. Siéntate, por favor». «Sí, ya sé que trabajas con Jeremías. También sé de dónde vienes. Aquí nadie le quiere trabajar a ese señor, ya que ha tenido problemas con casi todos, y por eso nadie por aquí le quiere trabajar». «Pues espero que conmigo sea diferente. En realidad yo no lo conocía. Solo una vez vine con mi padre, pero eso fue hace 4 años, aunque al otro día me llevó a casa y regresó él solo». Don Marcos me dijo: «Ten mucho cuidado, porque se hablan muchas cosas de él, y pues es mejor estar atento, ¿no crees? ¿Tienes armas?». Yo un poco incrédulo le contesté: «No, don Marcos, no se preocupe, no creo que haga falta». Él muy serio me respondió: «Bueno, por si pasa algo ven a verme, que yo te ayudaré». «Está bien, don Marcos, no lo dude que así lo haré». En eso salió su esposa con mi comida, la cual terminé rápido, y una vez lo hice, salí de ese lugar para ir a descansar, no sin antes agradecer la hospitalidad de los señores. Salí rápido a la calle y caminé por aquellas calles desiertas y oscuras. Solo la luna iluminaba mi camino, hasta que después de unos minutos llegué a la propiedad de don Jeremías. Al cruzar para ir al cuarto en donde me quedaba, me di cuenta que había una persona que estaba sentada en la misma mecedora de la mañana, en completa oscuridad. No quería hablar, pero no podía pasar así nada más, por lo que solo dije buenas noches, y sí hubo contestación. «No sé dónde ves lo bueno de la noche. Mejor dime, ¿cómo vas con mis terrenos? Ya te dije que no te quiero muchos días aquí, perturbas mi vida». Ya molesto por sus groserías, le contesté: «Pues mire, don Jeremías, sus tierras pronto las voy a terminar. Ya no me va a ver más por acá, y creo que jamás volveré a trabajar para usted. Hasta mañana». Me aparté de ahí y me fui a dormir. Maldita sea la hora que acepté venir aquí. Después me persigné y me acosté. Pronto me dormí y empecé a soñar. Fue entonces que un ruido me despertó. Eran como gritos de dolor y a la vez risas escalofriantes. Me pregunté qué estaría pasando. A mi cuerpo le recorrieron unos escalofríos, haciéndome saber que esos sonidos no eran normales. Además, no era aún la hora para ir a trabajar, pero prefería irme con mis animales que estar ahí escuchando esas cosas. Así que me levanté y tomé la decisión de ir a los terrenos de don Jeremías y dormir en ese lugar. Cuando pasé por aquella parte de la casa, aún estaba el señor despierto, sentado en aquella maldita silla. ¿Y ahora qué le digo al señor? Pensaba en la situación en la que me hallaba y en el qué podría preguntarle. Al no tener respuesta, mejor opté por pasar rápido sin decir nada, pero él se encargó de detenerme. «Hey, ¿ahora a dónde vas? ¿Qué es lo que pasó? Aún no es tiempo de ir a trabajar». Yo tragando mi enojo le contesté: «Usted disculpe, pero no puedo dormir. Esos gritos y esas risas no me dejan descansar. Mejor me voy con mis animales». Entonces me contestó algo muy desagradable: «No te preocupes, hijo, ya mi compa se fue. Ya no habrá más sonidos, vete a dormir, ya verás». Estaba tan oscuro que solo podía ver la silueta de don Jeremías muy difusa, así que para no discutir, me regresé de nuevo al cuartucho. Entré y me senté un momento pensando en esas palabras. ¿A qué se refería con el compa? ¿Será que hablaba del diablo? Pensando en voz alta exclamé: «Entonces los rumores son ciertos de que don Jeremías tiene pacto con el diablo. Mañana me iré de aquí. Solo terminaré la mitad de las tierras, y ya que mi papá le cobre el trabajo, no quiero volver a hablar con él». Me acosté, pero la verdad no me pude dormir, por lo que me dieron las 4:30 de la madrugada. Al llegar a esa hora me levanté y salí rápido para terminar lo más pronto que pudiera. Pasé de nuevo por aquella casa y pude apreciar que ahora la silla estaba vacía.
Respiré aliviado, porque no quería hablar con ese señor. El problema fue cuando llegué a la salida de aquel lugar. Miré una rara silueta, muy alta entre la oscuridad, parada justo en la puerta. No recordaba que ese señor fuera tan alto. Antes de llegar, ya me estaba hablando. «¿Qué tal, mi muchacho? Buenos días. Veo que vas muy aprisa, eso me agrada. Te vuelvo a repetir que quiero que termines lo más rápido posible. Y quiero decirte algo, nadie me deja un trabajo a medias. Así que ya sabes, terminas el trabajo, o de lo contrario, puede haber consecuencias. Anda, apúrate». No sé si el señor tenía algún tipo de don especial, pero ¿cómo es que el hombre supo mis palabras? En ese momento solo bajé la mirada y continué caminando. No tuve el valor para verlo a la cara. Sabía que algo malo me hubiera pasado si lo hubiera visto a los ojos. Mi corazón estaba lleno de coraje y a la vez de miedo. Coraje porque no tuve valor de decirle algunas cosas, y miedo porque sabía que algo malo estaba sucediendo. Al llegar al terreno, me dirigí a Dios para pedirle que me ayudara a terminar de una vez por todas aquellas tierras que ya eran mi dolor de cabeza. Pobres de mis animales, ese día les di una buena tunda. No paré hasta que escuché una voz atrás de mí. «Ey, amigo, ya pare. Usted debe de comer algo. Anda, venga». Vine con mi esposa y le traje de comer. Detuve mi paso y comprendí que tenía razón. Tanto que amaba a esos animales que los estaba esforzando más de la cuenta. Sudados y hasta temblorosos, los dejé descansar un poco debajo de un gran árbol. «Buenas tardes, don Marcos, doña Juana. Les agradezco mucho esta atención». «No te preocupes, Mario. Mi esposa me dijo que no habías ido a comer, y pues pensé mal. Ya sabes que no le tengo confianza a ese señor, y tú eres joven al lado de nosotros, y no me gustaría que eso le pasara a mis hijos. Anda, come, y deja descansar a los animales. Ya son casi las 7 de la tarde». Ese día comí con muchas ansias, y después de que terminé, me dijo don Marcos que pasara la noche en su casa, que tenía un cuarto desocupado. Yo agradecido le dije que sí, que no podría pagarle por ese favor tan grande. Después nos fuimos caminando, y para poder llegar a su casa, teníamos que pasar por el terreno de don Jeremías. Para ese momento, el sol ya se había ocultado. Le iba diciendo que me faltaba media hectárea para terminar mi trabajo, que esa tarde ya casi había completado las 4 hectáreas del trato, y por esa razón los animales estaban tan cansados. Me iba a contestar don Marcos, cuando de forma inesperada salió don Jeremías en nuestro camino. «Hey Mario, ¿dónde vas?» Y fue entonces que don Marcos le contestó: «Él viene con nosotros, Jeremías». «No, Marcos, él está aquí y está a mi cuidado. Así que váyanse, porque este muchacho aquí se queda». Claro, vi la intención de don Marcos al acercar su mano a la espalda, en donde tenía el arma. Creo que si la sacaba, dejaría mal herido a don Jeremías. Ahí fue donde yo intervine. «Ey, por favor, cálmense. Don Marcos, doña Juana, les agradezco mucho su atención, pero él tiene razón. Mi padre me dejó en su casa, y si él se entera que pasé la noche en otro lugar, es muy seguro que voy a tener muchos problemas. Entonces no hagamos esto más grande, por favor». Don Marcos me observó y me preguntó: «¿Está seguro?» «Sí, señor. Disculpe si lo ofendo, pero es mejor así. No quiero que tenga problemas». «Bueno, Mario, estás en tu pleno derecho y libertad de elegir dónde quedarte. Pero ya sabes, en mi casa está tu casa». Los vi alejarse, y cuando volví la mirada hacia donde estaba don Jeremías, ya se había metido. Entré al terreno abatido y muy cansado. Pasé por donde estaba aquella silla donde se sentaba el señor Jeremías, y una vez llegué a mi cuarto, caí literalmente muerto de cansancio, feliz y cansado de que mañana por la tarde iría de camino a mi hermosa casa con mi amada familia. Me dormí sin siquiera quitarme los zapatos, pero no pasó mucho tiempo cuando todo lo macabro ocurrió. No sé qué era exactamente, pero escuché allá a lo lejos unos gritos que me decían: «Mario, Mario, ayúdame Mario, te lo suplico, ven por mí».
Me levanté y me senté en el camastro. Sentía un poco de mareo, tal vez por el cansancio, o quizá por haberme despertado de manera brusca. Sacudí mi cabeza y volví a escuchar aquellos gritos. Mario, Mario, ayúdame Mario, te lo suplico, ven por mí. Puse mejor atención, dándome cuenta que eran gritos y provenían de la casa de don Jeremías. Dios mío, ¿qué hago? Me preguntaba a mí mismo. Si voy, y si es algo malo, pero, ¿y si no voy y le está pasando algo malo a don Jeremías? Me levanté de aquel camastro y me acerqué a la puerta. Tomé un valor que estaba muy lejos de sentir y salí decidido a ver qué era lo que le estaba pasando al señor. Pasé justo enfrente de aquella mecedora y me di cuenta que no había nadie. Luego subí al corredor, donde aprecié que se encontraba una ventana grande que daba a la sala, aunque no se miraba hacia el interior, pues había unas cortinas que lo impedían. A pesar de la penumbra del lugar, seguía avanzando, hasta que de un momento a otro, mis ojos vieron algo que me llenó de horror. Ahí, parado en la puerta, se hallaba un hombre, al cual no vi desde un principio, debido a la oscuridad del lugar. Con una voz más grave y profunda, me preguntó: «¿Se te perdió algo aquí, Mario? Te dije que los hombres chismosos no me agradan. ¿Quieres ver lo que hay adentro? ¿Quieres saber lo que hacemos? Anda, pasa». La puerta se abrió de golpe y adentro, lo juro por lo más sagrado, que había una multitud de personas. Unos lloraban, otros reían, pero todos me miraron y me alargaron sus brazos invitándome a pasar. Yo tropecé al ir caminando hacia atrás, sin acordarme de bajar aquellos 2 escalones. Caí como una tortuga, de espaldas, pero me levanté como si fuera un gato, y sin darme cuenta empecé a correr. Creo que hubiera ganado una medalla de oro si hubiera sido una competencia. Detrás de mí solo escuchaba los gritos de aquellas personas mencionando mi nombre, así como algunas risas. No paré de correr hasta llegar a la casa de don Marcos. Al llegar a su casa, golpeé la puerta con insistencia. Yo sentía que de un momento a otro llegaría ese hombre alto y oscuro, con esa mirada de fuego. Cuando abrieron la puerta, entré a prisa y me preguntaron qué había pasado, así que les conté los detalles. Doña Juana me hizo un té para tranquilizarme y don Marcos, por su parte, quería ir a ver a don Jeremías para darle su merecido, pero yo no quise que fuera porque no era bueno lo que ahí pasaba. Sin embargo, el señor juntó a varios hombres de la comunidad, por lo que al salir el sol fuimos a la casa de don Jeremías, y lo que encontramos en dicho lugar fue algo impactante. Al llegar, entramos y nos dirigimos a la puerta de la casa. Don Marcos iba al frente conmigo y 3 hombres más atrás de nosotros. Tocamos la puerta y gritamos su nombre. «Jeremías, buenos días, abra la puerta, queremos ver si está bien». El silencio era incómodo, nada se escuchaba. Decidimos abrir la puerta, la cual estaba solo cerrada sin llave. Al abrir, de inmediato salió un aroma desagradable, como el olor de un cadáver en descomposición. Me llevé la mano a la cara y saqué mi pañuelo para ponerlo en mi boca y nariz. Acto seguido, todos hicieron lo mismo. Al ingresar y llegar justo a la sala, fue que vimos algo escalofriante. Había varios animales sin vida, mientras que el piso estaba manchado con un líquido de color rojo. Don Marcos volvió a gritarle a don Jeremías: «¡Ey, viejo loco! Sal, tenemos que hablar». De pronto del interior de otro cuarto se escuchó la voz del señor: «Vengan aquí y ayúdenme, por favor». Todos caminamos hacia el cuarto en donde se había escuchado la voz, y lo que vimos fue algo aterrador. ¿Estaba don Jeremías? Sí que estaba, pero estaba colgado con una soga. Su cuerpo se hallaba hinchado y con gusanos saliendo ya de su interior. Todos salimos rápido de allí. Yo iba llorando. ¿Cómo era posible que ese señor estuviera en esas condiciones, si precisamente esa noche casi se pelea con don Marcos? Fue inevitable hacerme una pregunta. ¿Acaso estuve hablando con don Jeremías o con el mismo diablo? Hasta la fecha nunca lo supe. Dimos parte a la autoridad, pero la policía no hizo mucho caso.
Se le avisó a los hijos, quienes llegaron para ser testigos del evento. Por suerte, uno de ellos me pagó el trabajo, y de hecho me dijo unas palabras. Creo que tuviste suerte, Mario. Él te quería llevar. Todavía no puedo borrar de mi memoria aquella tarde en que lo trajeron. Fueron 2 hombres que lo encontraron en medio de las malezas, en una zona cerca de los cañaverales, logrando así por fin terminar con la búsqueda desesperada que habían emprendido mis padres desde la noche anterior cuando no llegó a casa. Pero la alegría de haberlo encontrado se opacó de manera paralela al ver el estado deplorable en el que se encontraba, por lo que mi padre lo subió rápidamente a la camioneta para llevarlo a la clínica médica que había en el pueblo. Jairo, tal cual es el nombre de mi hermano, tenía prácticamente todos los huesos rotos de su cuerpo, e incluso podía ver uno sobresaliendo de su pierna derecha y el otro del antebrazo expuesto de forma escalofriante. Estaba irreconocible. Su cara era una sola cosa mezclada de sangre y heridas abiertas, desde donde se le podía ver la carne viva. Le faltaban dientes y el mentón lo tenía literalmente partido por la mitad. Aún así, y porque Dios realmente existe, él logró vivir a la tan brutal y macabra golpiza que recibió, aunque para ello tuvo que pasar meses postrado en su cama. Recuerdo que una noche, cuando él ya había comenzado a poder hablar de nuevo, fui a su habitación y me senté a un lado para observarlo dormir. No obstante, al parecer estaba despierto, ya que a los pocos segundos giró lentamente su cabeza en dirección hacia mí, abriendo ligeramente sus párpados ya cicatrizados, detrás de los cuales pude ver el color marrón de sus ojos. Me miró por unos instantes, como intentando reconocerme, y cuando pudo lograrlo, formó tenuamente una sonrisa en su cara deshecha, para ahora continuar a empezar a describirme lo que para mí sería el encuentro más aterrador y mortal que un ser humano pueda tener con el mismísimo diablo. Mi nombre es Eric Luciano. Soy de un pueblo perteneciente a una localidad del norte de México, perdido entre montañas, montes y campos en aquellos tiempos. En la actualidad, y es una zona bastante urbanizada, solamente las plantaciones de la caña de azúcar prevalecen intactas. Y por supuesto, también permanecen latentes las incontables historias de experiencias paranormales y encuentros con seres del Averno, que para muchos son solo leyendas, pero para nosotros son tan reales que cobran vida propia. En especial, cada vez que alguien vuelve a toparse con algo de esa índole, reviviendo de esa manera el terror más puro y colosal. Fue el diablo. El desgraciado me agarró desprevenido. Se me apareció como un hombre viejo cuando yo pasaba por el sendero que está al costado del cañaveral. Fue culpa mía, fui un tonto. A medida de que avanzaba, el caballo comenzó a ponerse inquieto y yo no le hice caso. Cuando pasé por su lado, él me habló para preguntarme hacia qué dirección quedaba el pueblo. Estaba oscuro, no lo vi muy bien, por lo que pensé que se trataba de algún forastero. El maldito ni siquiera me dejó terminar de responder la pregunta. Le di un manotazo al caballo y este cayó enloquecido junto conmigo. Me levanté lo más rápido que pude. Todavía no entendía bien qué estaba pasando. Recién me di cuenta de ello cuando empecé a sentir los golpes por todo mi cuerpo. Por momentos trataba de mirar quiénes me estaban haciendo eso, porque sentía que me pegaban muchos a la vez, de distintos lugares a mi alrededor. Pero no había nadie más que ese viejo, quien mirándome desde una corta distancia, se reía a carcajadas y me decía que esas no eran horas de andar por el campo, porque él era el rey de la oscuridad. No sé en qué momento dejó de golpearme. Cuando me desperté, comencé a arrastrarme hacia cualquier dirección, hasta que volví a desmayarme, porque ya no soportaba el dolor. Me acuerdo que, durante la golpiza, por un instante pude ver unos ojos amarillentos. Todavía no me los puedo sacar de la cabeza. Es por eso que tienes que hacerle caso a nuestros papás cuando te dicen que no andes solo por el monte. A mí se me apareció de noche, pero ten en cuenta que el diablo anda en cualquier hora y en todo lugar. Por eso haz caso, cuídate para que no te pase lo mismo que a mí.
Una vez que terminó de contarme eso, regresó su cabeza hacia arriba, volvió a cerrar sus ojos y suspiró, dándome a entender que ya quería dormirse. Yo tenía 9 años de edad y él 19 en ese entonces. Imagínense lo que era para alguien como yo escuchar a mi hermano contar algo así. Más aún, verlo con su cuerpo todo destrozado y apenas curándose. Secuelas de aquel encuentro inoportuno en el que casi pierde su vida. Por fortuna, en esa ocasión no preguntó por su caballo, al que por cierto apreciaba mucho, ya que lo encontraron a unos 5 kilómetros del lugar de ataque. Seguramente porque huyó espantado. Estaba sin vida, literalmente momificado, seco. La última parte del cadáver que difería del resto era la supuesta zona donde el diablo lo golpeó, ya que estaba absolutamente podrida, purulenta. Ciertamente no era la primera vez que escuchaba que a alguien le pasaba lo mismo en el campo. Es más, yo ya había tenido varios encuentros con duendes años antes, pero nunca me había tocado ver de cerca cómo quedaban las víctimas de los ataques del diablo, Satanás, Lucifer o como ustedes le llamen. Pasaron unos 5 o 6 años desde lo que le pasó a Jairo. Por desgracia, y tal como los doctores comentaron, él quedó con problemas motrices. Ya no podía cabalgar, por ejemplo, pero se daba mañas para ayudar a nuestro padre en la huerta que teníamos. Danilo es mi otro hermano, el más grande para ser preciso, siendo él quien una noche, al regresar de la finca donde trabajaba, nos contó lo que le había sucedido a un compañero durante esa madrugada, cuando en estado de ebriedad regresaba a su casa. Dicen que fueron brujas, pero no, nosotros pensamos que fue ese mismo desgraciado que lastimó a Jairo aquella vez. Mi compañero se llamaba Juan, lo encontraron sin vida y con su cráneo roto, aparte de los demás huesos. Lo más aterrador es que le faltaban los ojos. Parece ser que se los arrancaron cuando todavía estaba con vida, porque los encontraron cerca de su cuerpo y él tenía sus manos sobre sus cuencas. Todavía no pueden hallar a su caballo. Nos enteramos cuando en la tarde un cazador pasó por la finca y nos contó que había un cuerpo en el monte. Irónicamente, la esposa del difunto estaba en esos momentos ahí. Había ido a preguntar por él, porque todavía no había vuelto a casa. Nosotros tenemos suerte de que Jairo esté aquí en casa. A él lo encontramos a tiempo. Mi compañero perdió la vida, desangrándose solo, en medio de la espesura del monte. Pero ya nos pusimos de acuerdo con los demás. Una noche de estas, vamos a salir a bendecir cada uno de los caminos que hay en la zona. Uno de ellos, que dice ser curandero, nos dio ese consejo. Es más, ya consiguieron el agua bendita. Esa noche me pareció que fue interminable. Mi padre se la pasó discutiendo con él, pidiéndole que no hiciera esa tontería y que no se involucrara con nada que tuviera que ver con el diablo. A Dios gracias, Jairo ya dormía cuando Danilo contó eso, así que no escuchó sobre lo sucedido ni el plan de Danilo y sus compañeros. Aparentemente, todo se tranquilizó luego de esa plática. Danilo no volvió a hablar del tema y tampoco escuchamos noticias en las que hubieran más vidas perdidas. Hasta que una semana después, aconteció algo que nos hizo caer en cuenta de que en realidad el plan de mi hermano y compañía de todos modos se intentó llevar a cabo, y lo descubrimos por una tétrica razón, pues una noche él no regresó, lo que nos resultó inevitable no temer por un final macabro. Junto a mi padre salimos a buscarlo. Recorrimos el sendero por donde él debía transitar. Asimismo, nos adentramos en las plantaciones y nos acercamos a las fincas no muy lejanas, pero lastimosamente no obtuvimos éxito en ningún lugar, acrecentando mucho más la incertidumbre y el miedo. Cuando al amanecer nos presentamos en la finca donde él trabajaba, nos encontramos con la triste noticia de que no solo mi hermano brillaba por su ausencia, sino que también algunos de sus compañeros, formando un grupo de 7 hombres en total. Asimismo, y gracias a que ahora la luz del día nos permitía ver todo con claridad, encontramos manchas de líquido hemático en un sector de aquel sendero, logrando así que el terror terminara de apresarnos. Las horas pasaban y la desesperación entorpecía las mentes de los familiares,
Algunos pensaban en meterse a los montes, portando imágenes y amuletos religiosos, e inclusive contrataron a varios chamanes y brujas para que al menos nos sirvieran de guías. Solo una cosa teníamos bien en claro, y era que, mientras más tiempo pasaba, menos probabilidades teníamos de hallarlos con vida. Un pariente de uno de los muchachos perdidos dejó salir el grito de alerta cuando recorrieron monte adentro. Encontró a uno de ellos. Sí, se trataba de uno de los trabajadores. Estaba sin vida y en las mismas condiciones en las que encontramos al caballo de Jairo, seco en su totalidad. Unas horas después, y a pocos metros de ahí, hallaron en un barranco al segundo, el cual tenía signos de haber sido brutalmente agredido, y al ver que tenía su cuello roto, de tal modo que tenía la cabeza literalmente al revés, pudimos darnos una idea del castigo recibido. El tercero fue ubicado a 1 kilómetro más adentro, entre las malezas, bajo las mismas condiciones. El occiso todavía sostenía un pequeño frasco de agua en una de sus manos, dándonos a entender que se trataba del agua bendita. Uno a uno fueron descubiertos. De los 7, solo 3 aún estaban con vida y con sus cuerpos destrozados, pero aún respirando. Entre ellos, Danilo. Recién entonces nuestras almas recuperaron la quietud y energías que habíamos perdido desde su desaparición. Por cosas de la vida, solo mi hermano pudo recuperarse lo suficiente como para, se podría decir, continuar viviendo con normalidad. Eso sí, también quedó con secuelas que le comprometieron el sistema motriz de su cuerpo. Pero hago aclaración de esto, ya que los otros 2 perdieron totalmente la cordura. Uno, a causa de los golpes sufridos en su cabeza, y el otro literalmente perdió toda noción de la realidad, gritando y llorando todo el tiempo, diciendo que el diablo venía por él. Justamente fue el padre de este muchacho, el que tiempo después vino a casa a buscar a mi padre, aunque en realidad quería hablar con Danilo, pero él no se lo permitió, pues no queríamos que nada les hiciera recordar lo sufrido, tanto a Danilo como a Jairo. A pesar de ello, no sé si decir que esa visita resultó ser buena o mala, pues lo que el Señor venía a contarnos nos hizo revivir todo el infierno. Días antes de lo sucedido, mi hijo me comentó que su jefe le debía un poco de dinero de la última paga. Es por eso que fui a verlo para cobrarle, ya que, como usted sabrá, el viejo sinvergüenza ni siquiera se acercó a preguntarnos si necesitábamos algo. Ellos eran sus empleados, mínimo podría haber venido a ver cómo estaban, pero el desalmado no solo no me quiso dar el dinero, sino que también, seguramente de manera equivocada, me dijo algo que me causó escalofríos. Se justificó diciendo que él les había advertido a los muchachos que no hicieran nada, o caso contrario, sufrirían las consecuencias. Pero lo más espeluznante de todo fue la frase que dijo al final: ese es el trabajo que tiene el diablo. Aquí, y más aún en las zonas de campo, existe un rumor en el que se menciona un probable pacto que los empresarios hacen con el diablo, en especial los que manejan los negocios de los ingenios de los cañaverales, que vendrían a ser las empresas donde se trabaja y comercializa la caña de azúcar, precisamente donde trabajaban los jóvenes. Dicho pacto consiste en que el diablo les concede mayores ganancias económicas a la empresa, y a cambio de eso, los propietarios le entregan un empleado por año, para que el maldito ser se lleve sus almas. Ahora bien, Jairo trabajaba junto a Danilo en ese maldito lugar. Empezó semanas antes de haber sufrido el ataque. Creemos que, como el diablo no logró arrancarle la vida, fue contra el otro señor que hallaron poco después, es decir, al que le arrancaron los ojos. La pregunta es, si ya se había cobrado la vida de un empleado, entonces ¿por qué se fue contra Danilo y sus compañeros? La única explicación que se nos viene a la mente es que el diablo se irritó porque fueron a bendecir el lugar. Eso porque no solo tenían pensado bendecir el sendero, sino también habían planeado rociar agua bendita en la propia finca, algo que lamentablemente no alcanzaron a llevar a cabo. No tenemos la menor duda de que ese fue el horrido motivo de todo.
Está de más decirles que Danilo no volvió jamás a esa finca. Se dedicó de lleno y como pudo a ayudar a mi padre junto a Jairo, y por supuesto, el ingenio sigue funcionando hasta el día de hoy. Y tal cual, el rumor sobre el pacto que se escucha desde hace muchísimo tiempo sigue latente como siempre. Aún así, la gente continúa trabajando en ese sitio, a pesar de que, ya sea por un trágico accidente en el lugar o en los caminos que conducen hasta ahí, cada año pierde la vida un empleado. Pero ¿qué más da? La necesidad económica y la escasez del trabajo hacen que las personas arriesguen su propia vida sin tener más opciones. De seguro querrán saber cómo fue el encuentro entre Danilo y sus compañeros con el diablo. No pensaba agregarlo a la historia por respeto a los que perdieron la vida. Sin embargo, les compartiré un poco de lo que Danilo nos contó, tratando de ser lo más fiel posible. Ya habíamos comenzado a rociar el agua por el sendero, cuando oímos el llanto de un niño. Al voltear, vimos al pequeño saliendo del monte, absolutamente sin nada de ropas. Con lágrimas en sus ojos, se aproximó a nosotros. Una vez que estuvo cerca, contemplamos que tenía un pequeño perrito en sus manos. Suspendimos lo que estábamos haciendo para poner toda la atención en él, preguntándonos qué hacía en ese lugar y a esas horas, y si se había perdido. Pero él no respondía nada, simplemente no dejaba de llorar. En un momento dado, uno de los muchachos, precisamente el que luego quedó absolutamente loco, le sacó de los brazos al animalito y lo cargó, pero al instante lo dejó caer lanzando un grito de pavor. Eso hizo que fijáramos nuestros ojos en él, y sintiendo un terror incomparable, vimos cómo en cuestión de segundos, el animal creció de tamaño para convertirse en una bestia, cuyos ojos rojos y gruñidos infernales nos paralizó a todos. Una risotada repentina nos hizo girar la cabeza para ahora mirar al niño, pero este ya no era tal. Era el diablo, monstruoso e inmundo. Emprendimos la huida de inmediato. Dado al miedo, cada quien corrió por su parte, pero uno a uno escuchamos cuando comenzaban a ser atrapados. Los alaridos de dolor hacían eco en las penumbras del monte. Ya no quedaba más por decir. Lo que atacó a los muchachos esa noche fue el mismísimo diablo. Yo tenía unos 8 años de edad más o menos. Junto a mis padres fuimos a pasar unos días a la casa de mis abuelos, quienes en ese entonces vivían en un pueblo que está muy lejos de la ciudad. Ellos eran muy devotos, en especial mi abuela, y como era la única nieta mujer, aparte de ser la menor de todas, ella solía llevarme todos los domingos a misa, en tanto duraba nuestra estadía en ese pueblo. La casa de mis abuelos era enorme, así que era normal que mis tíos también coincidieran con nosotros cuando íbamos a visitarlos. A raíz de eso, prácticamente se juntaba toda la familia, siendo mis primos y mis hermanos quienes se puede decir que dominábamos el lugar. Me refiero a que prácticamente nos permitían hacer casi todo: jugar con los abuelos, correr por el campo que rodeaba el terreno de la casa, ayudar a los peones con los animales y todo lo que se puedan imaginar que un grupo de niños revoltosos haría al sentirse totalmente libres. Una tarde, decidimos ir más allá de los límites que nos tenían permitido ir. Había un pequeño lago a una determinada distancia de la casa, y siempre que íbamos, era acompañados por un adulto. Pero en esa ocasión, nadie nos quiso llevar, porque faltaba un día para el cumpleaños de uno de mis hermanos, y querían hacer los preparativos para la fiesta. Pero al final, eso nos sirvió de ventaja, pues como no nos estaban cuidando, fue mucho más fácil para nosotros poder escabullirnos. Durante el trayecto, nos topamos con una vieja y pequeña iglesia, o mejor dicho, lo que quedaba de esta, ya que estaba totalmente en ruinas, con solo decirles que apenas un par de paredes se mantenían aún en pie. Ya no tenía el techo, ni tampoco los hermosos ventanales que yo recordaba. ¿Pero qué le pasó a la iglesia? ¿Quién le hizo esto? ¿Por qué la destruyeron?, pregunté sorprendida.
Ciertamente ya tenía varios años de que mis padres no nos llevaban a la casa de los abuelos, por lo que no estaba al tanto de lo que había pasado. Nada, Jorgelina, no le pasó nada. Mi madre me contó que el padre Santiago falleció el año pasado. Ya estaba muy viejito. Luego vino otro sacerdote mucho más joven, pero él quiso trasladarse a la iglesia del pueblo, pese que aquí son pocas las familias que viven por esta zona. Así que por eso, él prefirió dedicarse directamente a todos y no estar yendo y viniendo por todos lados. Así que desde entonces, los abuelos van al pueblo cuando quieren estar en alguna misa. Nadie más le dio importancia a esta. Y ya saben cómo son los animales del campo. Aprovecharon que quedó abandonada y fueron ocupándola. Paralelamente, aquel tiempo se encargó de echarla a perder. A fin de cuentas, ya era muy antigua y era de esperarse que se viniera abajo sin que nadie la cuidara, respondió Alonso, el más grande de mis primos. Alonso y mis tíos vivían en una ciudad que básicamente quedaba cerca del pueblo, así que nunca faltaban los días en los que aprovechaban para ir a visitar a mis abuelos, y es por eso que sabían todo lo que había ocurrido. Sentí mucha tristeza, no solo porque tenía muchos recuerdos lindos de esa iglesia, sino que también porque ahí llegué a conocer al padre Santiago por mucho tiempo, y sí, él ya era un sacerdote muy viejito. Pero todo lo ameno que había vivido dentro de ese lugar se opacó con lo que experimentamos esa tarde, cuando les insistí a todos para que fuéramos a mirar las ruinas por unos momentos, lo que a su vez sería el inicio de algo inesperado e indecible, que es en lo que se basa mi historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede un demonio entrar en una iglesia? Mi nombre es Jorgelina Santos, y los acontecimientos espeluznantes que están a punto de conocer comenzaron precisamente esa tarde, en la que nos acercamos a las ruinas de aquella iglesia hace ya más de 20 años, para luego dar continuidad años más tarde, pero en otro lugar, en el que, por cierto, jamás en la vida una persona puede llegar a pensar que ocurran esa clase de cosas. Si con solo verla a una cierta distancia provocó que me invadiera una nostalgia y una tristeza enorme, imagínense lo que sentí cuando estuve parada sobre lo que fue una vez el piso de un lugar sagrado. En tanto mis primos y hermanos comenzaban a buscar algo que les llamara la atención entre aquel montón de escombros, yo intentaba contener mis lágrimas, pues les prometo que hasta podía ver al padre Santiago dando la misa detrás del altar, el que ahora estaba hecho añicos. Habrían pasado unos 10 o 15 minutos cuando Alonso nos propuso que ya mejor nos fuéramos, porque debíamos llegar hasta el lago y disfrutar ahí un buen rato, para después volver rápidamente a casa sin que los mayores se dieran cuenta. Todos estuvimos de acuerdo, pero cuando comenzamos a salir de las ruinas fue cuando comenzó el fenómeno paranormal. Era el sonido de la típica campanita que usa el monaguillo para hacer sonar durante la misa. La escuchamos tenuamente en primera instancia, y cuando ya todos nos percatamos de ello, el sonido comenzó a hacerse más intenso. Hasta ese momento no sentimos miedo, pues pensamos que podría tratarse de alguien que anduviera oculto, jugándonos una broma. La parte perturbadora ocurrió en los instantes posteriores. Eran rezos, les juro que eran rezos, pero muchos, como si decenas de personas estuvieran murmurando oraciones que parecían hacer eco en el sitio. Eso sí nos asustó, porque hasta los escuchamos muy cerca nuestro, como si las personas estuvieran en las cercanías. Uno de mis primos gritó, siendo ese el momento indicado para comenzar a correr despavoridos. Yo era la que iba en la última posición, y pese al intenso temor que tenía, cometí el error de voltear mientras yo corría. Quedé asustada, pues en el justo lugar donde segundos antes estábamos, muy cerca de los restos del altar, había un niño usando el ornamento blanco, ese que visten los monaguillos. En una de sus manos tenía una pequeña campanita, a la que ladeaba ligeramente de un lado a otro. Era él quien emitía ese sonido. Caí en medio de las malezas, no sin antes dar un tremendo grito de espanto. Mis primos que se encontraban más cerca se detuvieron
y se regresaron para ayudarme a levantar. Y en tanto emprendíamos la huida de nuevo, yo comencé a llorar horrorizada, repitiendo una y otra vez que había un niño deforme ahí, pues en efecto, es lo que alcancé a ver de ese niño. Tenía la cara deforme, negro, como manchado, mantenía la boca abierta, cuyos labios eran gruesos, desproporcionalmente a su figura, empapados en lo que creo era su saliva, que a la vez fluía cayendo por su mentón. Sus ojos eran negros en su totalidad, como si no tuviera pupilas. Horrida mirada que me estremeció a tal punto que jamás pude sacarla de mi mente. Y no, esa tarde no fuimos al lago como teníamos planeado. Seguimos corriendo en dirección hacia la casa de los abuelos, donde llegamos sin aliento y sin ganas de volver a ese sitio nunca más. Según los niños, nadie más que yo vi al ser deforme, al diablo, como yo lo catalogué. A duras penas pudimos mantener en secreto lo que nos había pasado en esa iglesia caída, puesto que si nuestros padres se enteraban, de seguro nos iban a castigar. El tiempo continuó su trayecto como debe de ser. Muchas veces más volvimos a la casa de mis abuelos, pero jamás nos acercamos por ese lugar donde nos asustaron. Ya en los tiempos de nuestra adolescencia, prácticamente no quedaba nada de esa iglesia. En su lugar, edificaron una finca, cuyos habitantes no viene al caso mencionar. Años después, fallecieron mis abuelos. Desde entonces uno de mis tíos vive en esa casa junto a su familia, y por consiguiente, la costumbre de ir de vacaciones a ese lugar se fue esfumando como nuestra juventud. Transcurría la década del año 2010, cuando yo tenía unos 22 años de edad. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, pero aún así me daba un lugar para poder asistir devotamente a misa, en memoria a la costumbre de mi abuela. Fue un domingo cualquiera, cuando asistí a la iglesia de la colonia, como lo hacía, cuando me llevé una sorpresa. El padre que teníamos había sido trasladado, y en su lugar estaba el padre Félix, quien se trataba nada más ni nada menos del que reemplazó en aquellos tiempos al difunto padre Santiago, es decir, al que se encargaba de la iglesia del pueblo, donde estaba la casa de mis abuelos. Ahora bien, no hubo nada malo en todo eso. El detalle fue que al verlo, inexplicablemente se me vino a la mente la perturbadora experiencia que tuvimos siendo niños con mis primos y hermanos. Cuando llegué a casa, le comenté sobre el cambio de sacerdote a mis padres. Para ese entonces, ellos ya estaban al tanto de lo que pasó en nuestra infancia, ya que yo misma se los conté años después. Para ellos fue un simple susto de niños mal portados, pero como les dije recién, ver al padre Félix para mí fue como revivirlo todo y por ende me quedé intranquila. Esa misma sensación me llevó a que me interesara acudir a la iglesia más seguido. No sé, tal vez quería quitarme esa duda que tenía. Me refiero a no saber si en realidad fue un demonio lo que vi aquella tarde. Al siguiente domingo acudí nuevamente, pero en esa ocasión le pedí al padre Félix hablar con él. Fue un momento grato el que pasamos, ya que se acordó de mi abuela, como así también de mí. En un principio no me animé a contarle lo ocurrido, así que preferí dejarlo para más adelante. Eso sí, aconsejada por él me uní al coro de la iglesia, argumentando que necesitaban jóvenes. Así fue como empecé a visitar el lugar casi todos los días. El grupo de chicos del coro era muy amable y la pasábamos muy bien, pero tanta tranquilidad se disolvió cuando una tarde, estando practicando los cantos, aconteció lo que menos imaginaba. Me acuerdo clarito cómo se me erizaron los vellos de mis brazos, porque les juro que aquel tétrico sonido de campanita comenzó a sonar tenuemente. Todos lo oyeron, ya que hicieron silencio de inmediato, y mirándose unos a otros, comenzaron a preguntar qué era eso. Cabe mencionar que ensayábamos en un pequeño salón que hay al lado del templo. Uno de los muchachos se levantó y fue hasta ahí pensando que algún niño se había quedado después de la misa y que estaba jugando con la campana, pero cuando regresó, nos dijo que no había absolutamente nadie en el templo, en el justo momento que la campana dejó de escucharse. Todos quedaron pensativos,
confundidos, porque segundos después el sonido retomó. Excepto yo, por supuesto, que estaba temblando de miedo, porque percibía lo que podría ser. No sé a quién se le ocurrió la idea. El caso fue que comenzamos a rezar para que aquel extraño fenómeno pasara. Ya saben cómo son estas cosas. Algunos pensaron que podría ser el alma de algún devoto fallecido, y no faltó el que atribuyó el evento como algo místico. Lo cierto es que yo pude recuperar la calma cuando todo acabó, y sin dar muchas explicaciones, me fui rápidamente a mi casa. Pasaron varios días hasta que me animé a regresar. Mientras tanto, los chicos del coro me enviaban mensajes o llamaban para preguntarme por qué había dejado de asistir a los ensayos. No les dije la verdadera razón, pero sentía que tenía un compromiso que cumplir. Por otro lado, esa fue la primera vez que se me vino a la mente el famoso dilema. Me refiero al que dice que un espíritu malo no puede ingresar a una iglesia. Sin embargo, para poder estar más confiada, finalmente me animé a platicar con el padre Félix y le conté la experiencia vivida en la infancia. En ese momento, él simplemente me animó a no dejarme llevar por ello, diciendo que todo era una tentación, que solo debía rezar para que así nada más pasara. Le creí, pero días después me daría cuenta que con las oraciones no era suficiente. Recuerdo que era una noche de sábado. La misa había terminado y los chicos del coro ya se habían marchado. Solo yo me quedé con el padre por unos minutos más, hasta que él se marchó también después. Yo era de mucha confianza para él, así que también ocupaba el cargo de sacristán. Por ende, me quedé acomodando todo y preparando las cosas para la misa de la mañana siguiente. Había un señor que se encargaba de las llaves, o sea, que él abría y cerraba la iglesia. Cuando salí de la sacristía, no lo vi, pero supuse que estaba afuera platicando con alguien, como solía hacerlo. Quise aprovechar el momento y me acerqué a una de las filas de bancos, donde me puse de rodillas para así rezar antes de irme. Estaba en eso, cuando comencé a escuchar que una señora inició sus rezos detrás de mí. No le di mucha importancia, pensando que alguien había vuelto a entrar. Pero cuando el rezo empezó a combinarse con las de otras personas, y peor aún, con unos murmullos que me resultaron conocidos, un escalofrío me recorrió hasta el alma. El estado de pánico en el que caí es incomparable. No quería darme la media vuelta para mirar. Ahora sí sabía de qué se trataba. No obstante, levanté de forma lenta la cabeza para mirar hacia el frente, al mismo tiempo en que el macabro sonido de la campanilla comenzaba a sonar de nuevo. Allí estaba el niño, la aparición, el demonio como yo le decía, idéntica mirada siniestra, rostro monstruoso y espeluznante, con la única diferencia que ahora no usaba la vestimenta de monaguillo, más bien estaba sin nada puesto, lo que me permitió ver que su cuerpo estaba cubierto de granos enormes, como si de una bestia infernal se tratara. El señor que tenía las llaves dijo que me encontró a mitad de los asientos, gritando como loca, aterrada y totalmente fuera de mí. Me sacó del templo porque yo no paraba de mencionar que el diablo estaba ahí adentro. Para que puedan darse una idea de la magnitud del miedo que padecí esa noche, mis propios padres me pidieron que ya no regresara a la iglesia, y cuando al paso de los días logré tranquilizarme, recién entonces el padre Félix vino a casa a verme. Jorgelina, hija, te pido disculpas por haber aminorado la situación que me contaste, y la razón es que no estaba muy seguro de lo que era, y no quería que temieras ir a la iglesia. Pero finalmente pude averiguar lo que realmente pasó. Ya me habían comentado algo, cuando aquella vez me trasladaron a la parroquia del pueblo de tus abuelos, pero en ese momento ni yo podía asumir con certeza la verdad. El padre Santiago falleció de un infarto, y cuando fueron a retirar sus cosas, hallaron entre sus libros una especie de diario, donde él escribía lo que le estaba pasando. Aparentemente un demonio lo acosaba, tal vez invocado por los mismos brujos del pueblo, pues por desgracia, es común que nosotros los sacerdotes
no seamos bienvenidos por esa clase de personas. Hoy en día estoy seguro que sí, que fue un demonio el que ocasionó el fallecimiento del padre Santiago, quien sin duda alguna lo enfrentó hasta su último suspiro. Fue por eso que me pidieron que mejor me ocupara de la iglesia del pueblo. Mientras tanto, las personas más cercanas al padre y quienes sabían de su lucha espiritual se encargaron de derribar aquella vieja iglesia. Y con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí. Los demonios tienen jerarquía, al igual que los ángeles, y así como estos, hay algunos que son más poderosos que otros, siendo esa la explicación del por qué la maldad también puede manifestarse dentro de un templo santo. Guardo en mis recuerdos esa plática que el padre Félix me dio esa vez. No solo disipó mis dudas, sino también que me dejó una gran enseñanza. Erróneamente, como todos pensamos, el mal no solo está en los lugares tenebrosos, cementerios o hogares abandonados, también puede manifestarse donde menos imaginamos. Pero jamás olvidemos que Dios es infinitamente más poderoso que cualquier espectro maligno. Por otro lado, el Padre también me explicó que, si Dios permite que seamos testigos de esas apariciones, es porque ya estamos preparados para soportar algo así. Es por eso que no cualquier persona vive esa clase de experiencias. Esto es lo que aprendí y lo que me llevó a aumentar mi fe, aunque para ello haya tenido que padecer la peor de mis pesadillas dentro de un lugar jamás pensado, una iglesia. Hay cosas que están fuera de nuestra comprensión, cosas que no se pueden entender, más que solo pensar que tal vez fueron mentira o la misma realidad. La mente muchas veces te juega chueco, y es ahí donde pones en tela de juicio tu propia realidad y lo que eres como persona. Es por este motivo que esto que me sucedió aún no sé si creerlo o no. He de mencionar que tengo muchas personas que dicen ser mis amigos, aunque sé que eso no es cierto. Los amigos de verdad son muy, pero muy escasos. Esa es la única verdad, ya que lo he comprobado. Mi nombre es Roberto, Robert para los amigos. Tengo 30 años recién cumplidos. No soy casado ni tengo hijos. Me gusta la libertad y no me agrada sentirme atrapado en alguna relación. Por eso mismo no duro con nadie más de un mes. No creo en el matrimonio y mucho menos me imagino formando un hogar con esposa e hijos. Tampoco soy el tipo de persona que le gusta tener un trabajo detrás de un escritorio. Me gusta estar en libertad. Actualmente vivo en un apartamento pequeño que rento desde hace ya varios años. Hasta el día de hoy conservo una actividad que me distrae y que me agrada bastante, pero que al mismo tiempo fue la que me llevó a vivir esta aterradora experiencia. Soy un buscador de tesoros. Tengo una máquina con la cual he encontrado varios objetos preciosos, y la verdad me va muy bien, debido a que la gente siempre pierde cosas de valor en la playa, lugar en donde voy a buscar. Realmente es algo hermoso, ya que mientras disfruto del sol y de mujeres hermosas, estoy trabajando, y casi siempre encuentro 2 o 3 objetos, mismos que vendo para ayudarme económicamente. Pero bueno, la historia que les quiero compartir la viví en compañía de otro amigo, quien al igual que yo, también era un buscador de tesoros. Él tenía por nombre Miguel, aunque le decíamos Mike. Él era un tipo mayor de unos 40 años, quien por cierto conocí en una playa. Recuerdo que ese día nos fuimos a tomar una cerveza para luego ir a almorzar. Me cayó muy bien ese tipo, por lo que desde ese día salimos un par de veces juntos en busca de tesoros en distintas playas, hasta que un día Mike quiso cambiar de lugar y me invitó a un sitio llamado la Hacienda de la Cobarca, una construcción abandonada donde no hay casi árboles, más que solo tierra, sol y esa gran hacienda. Me envió videos de aquel lugar, tanto aéreos por drones, así como por tierra. Me comentó que varios buscadores de tesoros han ido al sitio, pero que no han tenido suerte encontrando aquella riqueza. Se dice que en esa hacienda hay un gran tesoro enterrado,
una gran fortuna en oro, el cual fue escondido en tiempo de la revolución por unos militares. A raíz de esto, se encargaron de dejar la zona deshabitada, quitándole la vida a todo aquel que se enteró del tesoro que habían enterrado. Solo un capitán y su ayudante sabían el paradero exacto de ese dinero. Aunque por desgracia, poco antes de partir, los revolucionarios le quitaron la vida al ayudante, y cuando estaban por hacer lo mismo con el capitán, él mismo hizo justicia con su propia mano, diciéndole a todos los presentes que nunca encontrarían el tesoro, y que aquel que se atreviera a escarbar en la hacienda pasaría por muchas desgracias, para finalmente dejar este mundo en medio de un dolor y sufrimiento. Al enterarme de este evento, casi al instante quise negarme, ya que jamás había buscado tesoros en algún lugar así, y menos escuchado una loca historia como esa. Pero fue tanta la insistencia de Miguel que logró convencerme. Creo que manejamos cerca de un día entero para llegar al lugar. Pasamos varios poblados hasta llegar al mencionado pueblo. Y la verdad, dicho sitio es real, y lo rodea cerca de 1 kilómetro de perímetro, en donde no hay ni un árbol ni una sola casa. Antes de llegar, pasamos a un pequeño restaurante a comer, pero también para preguntar por ese lugar, y lo que nos dijeron fue algo estremecedor. La señora se llamaba Doña Juana, quien era la dueña de aquel local de comida. Al escuchar el nombre de ese lugar, se quedó un momento quieta, mirándonos asombrada, para después mencionar estas palabras. Caramba, señores, creo que la gente está fuera de sí. Miren que ir a un lugar donde habita el diablo, eso no es estar bien de sus facultades mentales. Miguel, al ser el más interesado, no se quedó callado. Pero señora, solo iremos un momento, y antes de que se ponga de noche, nos regresamos. Solo buscaremos de día. La señora se empezó a reír. Eso dicen todos los que llegan con la codicia del oro. Ya ustedes sabrán lo que hacen. Guardó silencio un momento, después de un suspiro continuo. Miren, es tan fuerte lo que ahí se vive, que la policía de aquí no deja que nadie se acerque a ese maldito lugar. Mike preguntó: a ver, señora, dígame, ¿qué es lo que ven, qué escuchan, o qué pasa en la hacienda? Pues mire, joven, los policías que han logrado traer a los aventureros argumentan que estos pobres sujetos gritan llenos de horror, diciendo haber visto al diablo, y poco después pierden la razón, hasta pareciera que el compa juega con sus mentes, ya que entre ellos mismos se atacan. Yo les aconsejo regresar por donde vinieron, ya que les podría pasar algo muy desagradable. Nadie de la zona se atreve a entrar ahí, porque saben lo que les puede pasar. Miguel respondió a las palabras de la señora. Muchas gracias, doña Juana, por su atención y su historia. Creo que nosotros haremos caso a sus palabras y mejor nos iremos. Ella sonrió y dio la vuelta para traernos la comida. En ese intervalo de tiempo, mi amigo argumentó en voz baja que una vez que comiéramos iríamos a ese lugar, que sería un desperdicio haber viajado de tan lejos como para no llegar a la hacienda. Desconfiado le respondí: Mike, la verdad a mí sí me da miedo. Tal vez encontremos algo fuera de este mundo y salgamos mal librados de ahí. Creo que mejor nos vamos y pasamos a las playas de Oaxaca. Dicen que ahí hay unas hermosas bahías donde llega mucho turista. Podríamos encontrar mucho oro. ¿Qué me dices? Él me miró y con una sonrisa maliciosa contestó: No, Roberto, te digo que aquí la vamos a hacer, ya verás. Mira, escúchame. Vamos, entramos, revisamos, y si no encontramos nada, nos vamos enseguida. Confía en mí, no pasará nada, ¿ok? Para eso llegó la señora con la comida y empezamos a comer. Sentía como que estaba a punto de cometer una tontería y no sabía cómo actuar, aunque tampoco quería parecer un cobarde ante Mike. Al terminar los alimentos, nos despedimos de la señora. Muchas gracias, doña Juana, todo estuvo muy rico. Ahora nos vamos a un hotel para pasar la noche. Ya mañana a primera hora nos marchamos de aquí. Muy bien, joven. Allá adelante se encuentra una posada muy linda. Ahí podrán descansar. Y de favor, no se atrevan a ir a la hacienda, o de lo contrario,
podrá ser su ruina. Mike sonrió y le volvió a repetir: no se preocupe con lo que nos dijo, ya nos quitó la idea de acercarnos a ese lugar. Cuando mi amigo se dio la vuelta, la señora con mucha rapidez me dio un envoltorio, el cual discretamente puso en la palma de mi mano, diciendo que dicho objeto no lo viera Mike, que solo yo podría verlo, pues era solamente para mí. Además exclamó las siguientes palabras: por favor, no lo saques de la bolsa de tu pantalón, será tu protección. Al terminar de mencionar esas palabras, dio la media vuelta en dirección a la cocina, para así perderse de mi vista. Sin saber cómo reaccionar, seguí caminando, al mismo tiempo que tocaba con mi mano aquel envoltorio que guardé en la bolsa de mi pantalón. ¿Qué cosa será? Trataba de adivinar, pero mi amigo me sacó de aquella pregunta. «Hey, Roberto, ¿te pasa algo? Te noto preocupado. Por favor, no te enojes. Mira, entramos, revisamos y salimos sin volver a intentarlo». Yo lo miraba con ganas de mencionarle lo que aquella señora me había regalado, pero por alguna razón que no sabría explicar, opté por no mencionar dicha situación. En cambio le dije: «Está bien, amigo, no te preocupes, vamos y hacemos la revisión. Pero terminando, encontremos o no el oro, nos retiramos». «No te preocupes, así será, lo prometo». Me dio la mano cerrando el trato, pero no me di cuenta que con la otra entrelazaba los dedos, destrozando para él su palabra. Caminó hacia la otra acera buscando el auto. Yo lo seguí hasta que subimos, encendió el vehículo y salió hasta la parte trasera de aquel bonito pueblo. Al parecer, él ya había venido, o pareciera ya haber estado, ya que dejó el carro lejos de la localidad, para luego decirme que camináramos hasta la hacienda. «Oye, Mike, tú ya has estado aquí, ¿verdad?» «Claro que sí, Roberto. ¿De dónde crees que salieron los videos aéreos? Yo vine hace varios meses, pero nadie ha querido acompañarme. Tienen mucho miedo. Hasta ahora, solo tú has tenido el coraje y te felicito por eso. No temas, amigo. Además, te tengo una sorpresa. En 1 hora se hará de noche y entonces nos iremos caminando a la hacienda, pero antes llegará alguien. Es una amiga que es excelente para manejar los drones. Ella es la que tomó los videos. Se llama Noemí. Mira, ahí viene». En la distancia se miraba un auto que venía levantando una estela de polvo. Al llegar, bajó y corrió a los brazos de Mike. Yo miraba aquello muy contrariado. Él me había dicho que solamente estaríamos él y yo, nadie más, así que me enojé. «¿Pero qué pasa, Mike? Habíamos quedado que solo nosotros estaríamos metidos en esta porquería». «Tranquilo, amigo», contestó aquella chica, después de darle tremendo beso a Miguel. Luego él repitió: «Sí, Robert, tranquilo, mira, te explico. Ella manejará los drones buscando desde arriba. Así nos dirá si está la policía o otro buscador cerca, ¿me entiendes? Ella nos cuidará a la espalda». Aquella chica era muy guapa, de unos 33 años, alta, se notaba que le gustaba el gimnasio. A pesar de ello, no pude ocultar mi enojo, así que exclamé: «No me agradan las sorpresas, Miguel. Se debe respetar todo lo que hablamos». «Lo siento, Roberto, pero ya no hay más sorpresas para ti. De ahora en adelante, todo se hará conforme lo acordado. Bueno, pues ya es de noche, vamos». Ella activó los drones, nos entregó 2 radios de onda larga, los probó, y después salimos detrás de aquellas maquinitas voladoras. Aquella chica nos iba informando de todo lo que había en las cercanías, pero al parecer todo estaba libre. Al estar en medio de la oscuridad, no podíamos ver lo que teníamos delante de nosotros, pero estábamos seguros que no chocaríamos con nada, ya que, como les dije, alrededor de esa hacienda solo se encuentra tierra y polvo. En esos momentos Noemí habló por radio, solo para decir que nos faltaban un par de metros. Mientras tanto, yo pensaba en lo que pudiéramos encontrar ahí. En esos segundos me acordé de aquella señora y de lo que me entregó en secreto. Me detuve y metí mi mano en la bolsa del pantalón. Aliviado respiré. Aún lo tenía bajo mi poder. Lo revolví con mis dedos y después continué caminando. Al fin pude ver una construcción imponente. Las paredes eran altas.
se interponía a la mitad de una puerta que parecía haber sido muy grande, la cual era la entrada de aquella gran hacienda, la hacienda de la Cobarca. «Ven aquí, Roberto, vamos a entrar». Me separaba una distancia de 10 pasos de él, por lo que al llegar a su lado me tomó del hombro y con rudeza me dijo: «No te separes de mí, esto no es la playa. Recuerda que tal vez encontremos cosas fuera de lugar, y cuando te diga que corras, vas a correr como el diablo. ¿Estamos?». La verdad, no tenía casi miedo, pero con lo que me dijo Miguel, terminó por meterme el más terrible terror que nunca antes había sentido. «Pero Mike, tú dijiste que solo eran mentiras de esa mujer». «Lo sé, Roberto, pero tenemos que estar preparados para todo. Recuerda que no sabemos lo que encontraremos aquí». En silencio sacamos el equipo, unas lámparas y empezamos a buscar. Era un patio grande, así que nos dividimos la tarea. Él buscó del lado derecho, mientras que yo busqué en el lado opuesto. Poco a poco fuimos cubriendo el terreno. En el cielo se veía parpadear la luz de aquel dron. Noemí cada 10 minutos nos decía que todo estaba libre. Al fin llegamos a la entrada principal, por lo que decidimos ingresar en lo que sería la sala. De nuevo empezamos a buscar, y poco a poco fuimos avanzando, pero no encontrábamos nada. El aparato solo emitía alarmas, pero no de algo de valor. Posteriormente encontramos un cuarto grande, al parecer lo que era la cocina, aunque tampoco tuvimos suerte. La noche se escapaba de nuestras manos y no habíamos encontrado nada aún, pero faltaban revisar más cuartos, lo que nos hacía tener esperanza. «Oye, Roberto, vamos al último cuarto, porque los otros están destruidos y no se podrá buscar ahí, por lo menos no de noche. Pero debemos salir por el frente y dar la vuelta para llegar a esa habitación. Vamos, sígueme». De pronto Noemí rompió el silencio. «Miguel, Roberto, me copian. Se acercan 5 jinetes, van rápido. Llegarán a ustedes en minutos, traten de esconderse. Bajen el volumen y cualquier cosa me avisan para darle parte a la policía». «No, Noemí», contestó Mike, «creo no será necesario. No nos hables hasta que podamos avisarte lo que pasó, ¿ok?». Miguel y yo nos fuimos a esos cuartos que estaban casi destruidos. Apagamos los aparatos y las lámparas para no llamar la atención. Me encontraba mudo y con un dolor de estómago, a causa del maldito miedo que sentía en mi cuerpo. Corrimos a oscuras y llegamos a un cuarto que no tenía techo, pero algunas partes de losa que habían quedado en el piso hacían una especie de pequeñas cuevas, por lo que las aprovechamos para escondernos en ellas. Entre jadeos nos decíamos que todo saldría bien, que ellos se irían rápido. Miguel me dijo que eran las 3:30 de la madrugada. Faltaba mucho aún para amanecer. Escuchamos con atención los cascos de los caballos, y lo más inquietante fue cuando los oímos entrar a la casa. El sonido de las pisadas de los caballos era ensordecedor, un sonido que retumbaba en el lugar. El relinchar de los caballos y los gritos de los jinetes se mezclaban, y se hacía una tenebrosa melodía que rebotaba en los tímpanos y entraba en lo más profundo de nuestras almas. Por mi parte, no dejaba de temblar. Mike, en cambio, se veía tranquilo, como si supiera algo que yo no sabía. Así que lo enfrenté para saber qué pasaba en realidad. «Cálmate, Roberto. Te aseguro que esto es nuevo para mí. Sí he estado, pero no aquí, sino allá, en donde está Noemí. Esta es la primera vez que entro en la hacienda. Mira, te voy a explicar. Y he tenido varias excursiones y he traído a varios buscadores conmigo, pero yo era el que vigilaba desde donde está Noemí. No pude saber qué era lo que verdaderamente pasaba cuando estos jinetes llegaban. Lo único es que al poco rato de que ellos entraban a la hacienda, los buscadores se comunicaban y lo último que escuchaba era que pedían auxilio y piedad. La verdad no sabía qué hacer, así que mejor esperaba que llegara el día para ver en qué podía ayudar. Por desgracia, al ir a ver, me encontraba a unos sin vida y a otros locos, diciendo cosas como que los jinetes eran los cuidadores de aquel tesoro enterrado y que entre ellos estaba el diablo. Mis compañeros jamás volvieron a recuperarse.
Lo escuché sin decir ninguna palabra. Tenía la boca seca y unas enormes ganas de ponerle varios golpes, pero el gran miedo que tenía me lo impidió, y más al darme cuenta que me hallaba en una situación de vida o muerte. Entonces, Mike, si sabías que esto pasaría, ¿por qué me arriesgas de esta manera? ¿Qué es lo que intentas hacer? Si tú mismo viste que han fracasado, eres un maldito traidor. Te aseguro que intentas hacer algo con la intención de salirte bien librado. Nunca debí confiar en ti. Voy a salir de aquí con o sin tu ayuda, y cuando lo haga, te voy a denunciar con la autoridad, esto te lo puedo asegurar. Miguel, al escuchar lo último que le dije, levantó rápido la cabeza y me miró sonriendo. ¿Sabes algo, Roberto? Creo que no podrás salir de aquí. Esta vez podré pagar ya el tributo. Son 4 las almas que debía de entregar, y tú eres la última. Lo lamento, por esta noche conocerás al diablo, y a mí me dejará tener entre mis manos ese tesoro maldito, y yo seré el que lo disfrute. Escuché eso como no creyendo lo que me decía, deseando que fuera una maldita broma, pero lo vi levantarse del piso e irse corriendo hacia la hacienda, en dirección a ese cuarto que aparentaba ser la sala. Temeroso, de igual manera me levanté para salir de ahí. Tenía que cruzar por el único pasillo que da a la salida. No había otra forma de escapar. Nervioso, saqué el radio y llamé a Noemí. No obstante, no obtuve respuesta, lo que me hizo pensar que también estaba detrás de todo esto. No tenía más alternativas. Mi única opción era salir corriendo y pasar a toda velocidad, con la esperanza de que no me atraparan. Finalmente me encontraba cerca de la salida. Con cautela eché una mirada, y lo que aprecié me dejó impactado. Miguel estaba de rodillas hablando con los jinetes, que por increíble que parezca, brillaban con una ligera luz, la cual se podía ver claramente por la intensa oscuridad del sitio. Cuando pude verlos con mayor detalle, casi caigo de espaldas. Eran caballos, pero no eran normales. Eran más bien los puros esqueletos. Por otro lado, los jinetes estaban vestidos con ropas oscuras, mismas que no pude distinguir de buena manera. Sus ojos eran amarillos, los cuales brillaban en aquella penumbra. Quisiera explicarles el miedo y terror que en ese instante me embargó, pero no encuentro las palabras adecuadas. Fue tanto el horror que sentí que incluso me oriné. Es vergonzoso, pero es la verdad. El jinete más grande, el que parecía hablar con Mike, tenía una cornamenta como de chivo. Estoy seguro que era el diablo. Mis piernas se debilitaron y un mareo no me dejaba iniciar la carrera. Debía de recuperarme cuanto antes, o de lo contrario, sería tarde. Cuando logré tranquilizarme un poco, me animé a correr, aunque fue imposible, ya que en ese momento una mano me tomó el hombro. Esta acción hizo que por poco me diera un infarto. Al girar la mirada, vi que era la señora, la cual conocí en el local de comida, doña Juana. ¿Pero qué cosa hace aquí, señora? No te preocupes por mí, muchacho. Es hora de atrapar a este hombre. Solo ha traído desgracia a mi pueblo, pero hoy, él será el tributo. Lo siento, pero él no es tu amigo, ni de nadie, y debe pagar sus acciones. Vas a hacer lo que te pida cuando lo diga, ¿ok? No temas, vienes bien protegido. Con lo que te di, el demonio no te hará nada, y cuando vea que no puede tomarte, al que se llevará será a tu amigo. Así que no digas nada, mantén tu mirada abajo, déjamelo todo a mí. Sin más palabras, caminó hacia ese cuarto, y fue ahí que empezó algo muy, muy fuerte, y sobre todo difícil de creer. Esta mujer se paró frente al grupo de jinetes, y empezó a gritar cosas que la verdad no entendí. Miguel, al escucharla, gritó enojado, se levantó y corrió hacia ella, pero doña Juana se dio cuenta, y con una mano, donde sostenía una especie de amuleto, señaló hacia él. Esta acción hizo que Miguel se detuviera y regresara a la misma posición de antes, hincado. Él empezó a dar gritos horribles. 4 de los 5 jinetes intentaban calmar a sus caballos, los cuales se pusieron como locos al escuchar las palabras de doña Juana. El 5.º jinete,
que tenía los 2 grandes cuernos, parecía más tranquilo. En ese momento, ese demonio detuvo todo lanzando un grito ensordecedor. Acto seguido, el silencio abarcó todo el lugar. Observé cómo ese demonio bajó del caballo y se acercó a la mujer con pasos firmes, y cuando estuvieron cara a cara, el diablo argumentó lo siguiente: «Sabes que no puedes irte sin dejarme el tributo. ¿Quién será? Tú sabes que por mí no te dejaría nada, pero él», señalando a Miguel, «merece pagar por atentar contra la vida de otros y despertarte a ti». «¿Y el otro?», preguntó el diablo señalándome. «Lo puedo oler, muere de miedo. Lo quiero, Juana. No podrás llevártelo porque viene preparado». En esos momentos, la señora dio un grito, el cual me hizo estremecer. «Camina hacia la salida y espérame afuera de la hacienda. Ahora». Señores, les juro que sentí que algo me tomó de la mano y me ayudó a salir de ahí. ¿Y saben qué fue lo que noté? Juro que aprecié a uno de mis seres amados, que ya no está conmigo. Era nada menos que mi hermana. Ella me jalaba de la mano. Solo fueron un par de segundos, ya que luego desapareció de mi vista. Cuando logré reaccionar, me di cuenta que ya estaba en la puerta principal de la hacienda, sano y salvo. Ahí caí sentado sin poder caminar más. Los gritos de Miguel se escuchaban cada vez más y más lejos, hasta que dejé de percibirlos. Luego de este aterrador evento, caí desmayado. Desperté en una cama del hospital y a mi lado estaba doña Juana. «Hola Roberto, qué bueno que ya estás bien. Llevas 2 semanas durmiendo. Según los doctores, estabas en shock». «Señora, perdón por no hacer caso a sus palabras. Jamás pensé que Miguel fuera así, y ni mucho menos imaginé que volvería a ver a mi hermana. Tampoco creí que estas cosas existieran y que fueran a pasar». «Así es, Roberto. Miguel pagó cara a su ambición. Por suerte, ya no podrá hacer más daño. En cuanto a tu hermana, ayudó mucho. Tú no hubieras podido salir solo, aunque ahora que te recuperes, lo harás por tu cuenta. Y por favor, ya no vuelvas nunca. Te aseguro que si vienes y te atreves a entrar ahí, él te va a reconocer. Recuerda que le gustó cómo olías. Descuide, doña Juana, ni loco volvería a este pueblo». «Está bien. Así que una vez te den de alta, vete de aquí. Y también quiero pedirte un último favor. No des muchos detalles de este lugar. No queremos personas como Miguel por estos rumbos. Por cierto, tu auto está afuera, pero la chica se largó de aquí». Doña Juana salió de la habitación y en ese momento entró una enfermera. «Vaya, qué sorpresa, ya despertó el bello durmiente». Contento le respondí a la enfermera. «Todo fue gracias a doña Juana». «No la entiendo. ¿Quién es doña Juana?» «Es la señora que acaba de salir. Usted se la acaba de encontrar en la puerta. Ella salió y usted entró». La enfermera sonrió y me contestó. «Creo que recibió muchos golpes en la cabeza. No se preocupe, los golpes no fueron para menos, aunque la verdad no vi a nadie al entrar. Avisaré al doctor que ya despertó». Y así sin más salió del cuarto. Me quedé mirando aquella puerta, imaginando quién pudo ser doña Juana, y si en verdad fue a verme al hospital. La verdad es que jamás lo sabré. Luego de ser dado de alta, regresé a mi localidad, con la intención de olvidar lo ocurrido, pero no pude hacerlo. Es por eso que les comparto esta vivencia, cuya intención es darles a saber que la avaricia no lleva a nada bueno. Al contrario, te puede llevar con el mismo diablo. Era la noche del 23 de marzo, fecha en la que cumplía mis 18 años de edad. En ese entonces, todavía vivíamos en el campo, en la casa que le perteneció a mis abuelos. Habíamos ambientado el patio de adelante para la ocasión. Armamos unas grandes mesas, con todas las sillas necesarias para cada invitado, quienes iban entre familiares y amigos. Éramos un total de 40 personas más o menos. No faltaron aquellos oportunistas que, al pasar por ahí,
no dudaron en meterse a mi casa, invitándose a sí mismos, quienes vendrían a ser los famosos colados, como les decimos aquí en mi país. Pero la verdad, eso no nos importó a mi familia ni a mí, mientras que no hicieran problemas. Para nosotros estaba todo bien. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando los invitados comenzaron a marcharse, fue cuando se hizo más notoria la presencia de esos colados. Toda gente conocida de la zona, a excepción de uno, quien fue el que me llamó la atención. Era un señor que se encontraba sentado en una de las mesas, en donde vi que también estaban sentados mis primos y sus amigos. Jamás lo había visto antes, pero por su forma de mirarme, me hizo pensar que él sí me conocía a mí. No me quitaba los ojos de encima. Para colmo, estaba sentado en dirección mía. Me miraba sonriendo burlonamente. Yo levanté la mano e hice un gesto saludándolo, pero él permaneció en el mismo estado, sin inmutarse. Estaba bien vestido, me refiero a que usaba ropa fina, muy distinta a la vestimenta de campesinos que normalmente nosotros usamos, siendo eso lo que me llevó a pensar de que quizás venía de la ciudad o algo así, aunque el tono negro que tenía toda su ropa le daba un aspecto ligeramente tétrico y por consiguiente me generaba desconfianza. Mi madre estaba sentada al lado mío, la pasaba muy feliz charlando con mis tías, así que preferí no interrumpirla ni decirle nada. A mi padre directamente ya no le podía preguntar, pues por el estado etílico en el que se encontraba, al igual que mis tíos, apenas podía hablar. Luego de unos minutos comencé a incomodarme, ya que el extraño persistía con su conducta invasiva, y eso ya no me parecía normal. Ni siquiera tenía un vaso o un plato enfrente de él, por lo que supuse que no estaba bebiendo ni comiendo. En un momento dado, pensé en levantarme de mi mesa y acercarme a él para preguntarle por su identidad, pero pensándolo mejor, desistí a eso, ya que por el hecho de estar en la mesa junto a mis primos y teniendo en cuenta que tanto ellos como sus amigos eran de perder el control cuando se emborrachan, preferí dejarlo todo así nada más. Por suerte, al parecer el sujeto se cansó de su tediosa actitud, porque cuando luego volví a mirar hacia esa mesa, lo vi ponerse de pie, darse la media vuelta y comenzar a caminar hacia el portón de salida. Los momentos incómodos y molestos que me había provocado en todo ese tiempo, ahora se convirtieron en una sola sensación de miedo que jamás había sentido. Cuando al llegar hasta el portón se detuvo y se dio la media vuelta para verme otra vez, misma mirada tétrica y sonrisa burlona, como si él supiera que yo lo estaría observando. Luego de eso volvió a girar hacia el frente y prosiguió su camino, perdiéndose en cuestión de segundos por la oscuridad del sendero. La fiesta siguió adelante con alegría y risotadas. Los invitados, que aún se quedaron, bailaron y bebieron hasta más no poder. Está de más decirles que yo también hice lo propio. A fin de cuentas, era el cumpleañero y la fiesta estaba buenísima. En una de esas tantas veces que fui al baño, me topé con uno de mis primos, precisamente aquel que estaba sentado al lado del extraño que había visto horas antes. Cuando le pregunté de quién se trataba, él me respondió de una manera que me dejó pasmado. ¿Estás loco, primo, o ya estás borracho? No había nadie así en la mesa con nosotros. Estuvimos solo mis hermanos, nuestros amigos y yo. Nadie más se sentó en esa mesa durante toda la noche. Caso contrario me hubiera dado cuenta y lo hubiera echado de inmediato. Ya sabes que a mí no me gustan los colados en las fiestas. Ven conmigo si quieres, vamos a preguntarle a los demás y verás que te digo la verdad. Pero eso sí, si lo vuelves a ver me avisas por favor. Yo me encargaré de sacarlo a empujones de aquí. Le dije que todo estaba bien, que tal vez me había confundido, que no me hiciera caso y que ya se olvidara de eso. Pero claro, se lo dije para que no fuera tan desubicado de tomar a cualquier persona vestida de negro y armarse un problemón. No obstante, me quedé impactado, o mejor dicho, asustado. No sería la primera vez que contemplaría un fenómeno paranormal, pero les confieso que jamás había visto algo así. En la mañana siguiente, mientras comíamos en la mesa y veía a mi padre sufriendo, porque la cabeza le reventaba de dolor
por culpa del alcohol ingerido en la noche. Fue entonces que recordé a ese señor, y no se me ocurrió mejor idea que preguntarle si alguno de ellos también lo vio. Me arrepiento hasta el día de hoy de haber hecho esa pregunta, pues esta no solo provocó que saliera a la luz un macabro pasado, sino que también hizo que mi padre, sumergido en el más puro terror, tomara una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Hombre vestido de negro, dices? ¿Estás seguro? Solo te miraba y sonreía. Luego desapareció. Llevo guardado en mi mente la cara que tenía mi padre en ese instante. Se puso pálido, aterrado, sublime pánico que nunca antes había visto en él. Me quedé mudo, sin saber qué responderle. Al voltear para ver a mi madre, noté que ella estaba experimentando el mismo pavor, lo que finalmente me hizo saber que había cometido un grave error. Papá ya no volvió a decir nada, y mientras bajaba la cabeza, para inmediatamente cubrirse la cara con sus manos, respiró profundamente, para a continuación lanzar un largo suspiro de funesta resignación, para así volver a hablar y decir aquello con lo que dictaminó su sentencia. Ya está aquí el desgraciado, ya está aquí. Me quedé con la incertidumbre de no entender qué estaba pasando, pero sin lugar a dudas, él y mamá lo tenían bien claro. Esa misma noche ocurrió un evento desconcertante, que sumado al entorno turbio que ya había comenzado a gestarse, no hizo más que empeorarlo todo. Alguien llamó a la puerta en plena madrugada, pero no a través de los típicos golpes, sino que lo hizo con las palmas de sus manos, es decir, aplaudiendo, tal cual se acostumbra aquí. Yo dormía en la habitación más cercana, y como el sonido se escuchó justo al otro lado de la puerta, me apresuré a levantarme para abrir. Estaba a punto de hacerlo, cuando mi padre, quien ya estaba parado detrás de mí, me dijo que no lo hiciera, que no le diera importancia y me volviera a acostar para dormir. En esa oportunidad vi tristeza en sus ojos. Es más, cuando lo obedecí y pasé por su lado para regresar a mi habitación, él me sorprendió dándome un fuerte abrazo y decirme cuánto me amaba. Recuerdo que cuando me acosté en mi cama me puse a llorar, pues la sensación de dolor que me transmitió mi padre me inundó por completo. Sea quien sea la persona que llamó detrás de la puerta, lo siguió haciendo durante toda la madrugada, hasta que finalmente me dormí. Al amanecer, me despertaron los llantos de mi madre. Tanto mis hermanas y yo salimos de las habitaciones y llegamos corriendo a su cuarto, encontrándonos con una imagen que nos traumó de por vida. Mi padre yacía acostado sobre su cama, con los ojos abiertos y uno de sus brazos colgando al borde. Tenía ambas muñecas cortadas, desde donde la sangre caía gota a gota, tal cual el dolor iba perforando nuestras almas. Mamá estaba a su lado, lo vio así cuando se despertó. Lloraba desconsoladamente, pero algo en su mirada me decía que ella ya estaba preparada para eso. Todavía no habían pasado las 9 noches del duelo, cuando nuevamente sucedió un suceso inesperado, siendo ahora sí el motivo por el que tal vez obligadamente mi madre me contó lo que pasaba. Mi padre tenía 18 años de edad cuando le ocurrió esto. Una noche regresaba al rancho luego de su jornada laboral, cuando en el camino se encontró con un sujeto que venía en sentido contrario. A medida de que se acercaba, empezaba a darse cuenta que no lo conocía, pero sin embargo, este señor le sonreía. Cuando pasó por su lado lo saludó, siendo en ese instante cuando el caballo que mi padre montaba se puso como loco, tanto así que lo tumbó al suelo para luego escaparse. Se levantó rápidamente, notando así que el extraño se quedó parado a unos pocos metros de él, pero lejos de mostrar preocupación por el tremendo golpe que se dio, ese loco empezó a reírse y a burlarse a carcajadas. Se sacudió las ropas y comenzó a correr para ver si podía atrapar a su caballo. No volvió a prestarle más atención al bromista, hasta que de pronto aquellas mismas carcajadas las empezó a escuchar por todos lados, en los cuales solo había monte y oscuridad. Cuando llegó a casa, a Dios gracias, ahí estaba su caballo, el cual sostenía a mi abuelo, que aguardaba su llegada. Una vez que estuvo a su lado, le preguntó a mi padre qué le había ocurrido y por qué llegaba caminando.
Él le contó que el caballo solo se asustó y lo tiró, pero cuando le mencionó al sujeto, mi abuelo se aterró. Esa noche no durmieron. Mi abuelo se quedó cuidando el rancho, ya que aseguraba que ese hombre volvería. En tanto mi padre le pedía que lo dejara quedarse con él. Este no se lo permitió, argumentando que debía resguardarse dentro de la casa, pues era él a quien buscaba ese loco. Confusión e impotencia lo invadió toda la noche. Le preguntaba a mi abuela qué estaba sucediendo, quién era ese hombre y por qué mi abuelo decía que venía por él. Ella no hacía más que llorar, y estando junto a mis tías pasaron así toda la madrugada. Una vez que amaneció, recién entonces mi abuelo entró a la casa, guardó su arma y se fue a trabajar. Mi padre también hizo lo mismo, solo que ahora debía regresar sí o sí, antes del anochecer. Seguía confundido, pero obedeció a su padre sin titubear. Cuando anocheció y estando ya todos reunidos en la cena, alguien llamó desde afuera, golpeando sus manos. Mi abuelo prohibió a todos tan solo acercarse a la puerta, y aunque lo intentaron, les resultó imposible poder terminar la cena, escuchando el llamado desde afuera. Minutos después, ya todos estaban acostados, rezando para que aquello se marchara. Al amanecer, se dieron cuenta que mi abuelo no estaba en su habitación. Salieron a buscarlo, siendo precisamente en el monte donde fue encontrado. Estaba colgado de un árbol, con su cuello roto y atado a una soga. Ya no tenía vida. He aquí las coincidencias. Ese hombre que se le apareció a mi padre vestía de negro. Él tenía 18 años recién cumplidos. Sin duda alguna, se trató de la misma persona quien golpeaba las manos llamando la atención. Mi abuelo se sacrificó al igual que mi padre, justo en ese tiempo en el que apareció el extraño, y al igual que ahora, este desapareció cuando ellos fallecieron. Es como si gracias a eso yo quedara a salvo, tal cual pasó con mi padre aquella vez que mi abuelo dejó este mundo. Tuvieron que pasar muchos años para que mi madre me volviera a hablar de ese tema, puesto que para mí me quedaron muchas preguntas sin responder. Curiosamente lo hizo cuando nació mi primer hijo, o mejor dicho, mi primer hijo varón, ya que junto a mi esposa tenemos hijas que nacieron antes. Les juro que quedé estupefacto cuando me lo contó. A la vez comprendí todo, la razón por la que mi abuelo, como así también mi padre, se quitaron la vida, y lo más aterrador de todo, entendí por qué me lo estaba contando recién. El origen de esto se remonta mucho antes de mi abuelo, desde su propio padre, para ser más preciso. Este era un brujo y amaba practicar toda clase de trabajo, ya que eso le daba un cierto reconocimiento con la gente de la zona, pero la misma ambición lo llevó a querer más, siendo así que invocó al diablo para hacer un pacto. Este le prometió darle poder a cambio de entregarle su primer hijo varón, aunque para en ese entonces él no tenía hijos todavía. Cuando se casó, lastimosamente el primer hijo que tuvieron junto a su esposa fue un varón. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó realmente, pero el niño falleció a los pocos días de nacer. Está de más decirles que se piensa que el desalmado entregó al propio hijo para así cumplir con su promesa, aminorando su remordimiento cuando empezaron a nacer los otros hijos. El tema es que nacieron 2 mujeres y el tercero fue un varón nuevamente, que vendría a ser mi abuelo. Probablemente, guiado ya por el amor paternal, no quiso entregar al nuevo niño, pero por el otro lado, el diablo ya había cobrado la vida de uno, pero tal cual son sus características, el maldito e insaciable vino a buscarlo también a él. De su cualidad de brujo, entendió cómo podría romper el pacto, y para ello debía entregar su propia vida a cambio. Dicen que el diablo lo aceptó, aunque le advirtió que, cuando mi abuelo fuera padre de un hijo varón, y este cumpliera la mayoría de edad, es decir, los 18 años, vendría a acosarlo hasta recibir un nuevo sacrificio. He aquí el motivo de todo, y esto lo sabemos gracias a las mujeres de la familia, quienes de generación en generación fueron transmitiendo la historia. Cuando mi bisabuelo se quitó la vida, el diablo dejó en paz a mi abuelo, pero cuando mi padre cumplió los 18 años, el diablo regresó para fastidiarle la vida, dejando de hacerlo recién cuando mi abuelo se sacrificó a sí mismo.
Es por eso que mi padre se asustó cuando le conté que en mi fiesta de cumpleaños apareció aquel hombre, pues este no era más que el mismo diablo, sabiendo entonces que le había llegado su hora, si es que quería que yo siguiera viviendo. Mi madre dejó este mundo hace unos años, gozó de la compañía de todos, al igual que nosotros de ella. Solo mis hermanas y yo sabemos la existencia de esa maldición, y todo se va por la línea del hijo varón, es decir, que los hijos de mis hermanas y tías quedaron libres de todo. Mi hijo, el año que viene cumplirá sus 8 años de edad. Según las estadísticas, me quedan aún 10 años de vida, pero no temo a la muerte. Temo que, si el maldito diablo viene por mi hijo, yo no pueda hacer nada para evitarlo. Pero claro, mientras el pacto sea el mismo, yo entregaré mi vida a cambio. Jamás hagan un pacto con el diablo. Él no sigue reglas, él no tiene honor. Él es el padre de la mentira. Se los digo yo, que estoy atado a la maldición de un pacto que jamás hice. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.